sea a su correo, pueden ver en plataformas todos los exámenes y ver hasta qué fecha tienen límite. Listo, Ale, buenas noches a todos. Buenas noches, Ramón, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Una disculpa, está lloviendo terriblemente en la Ciudad de México. De verdad que está tremendo el llegar. Quiero pensar que varios estamos en esa situación, pero pues cuando el Señor abre camino no hay nada que pueda obstaculizar su palabra. Así es que hoy les voy a robar 10 minutitos en esta noche de más por el tema, pero prácticamente creo que vamos a poder aterrizarlo bien. Si me permiten orar, se los voy a agradecer mucho. Señor, gracias porque permitiste que tu siervo llegase con bien a esta transmisión. Gracias por todos los que están conectados, mis hermanos, mis hermanas, esta amada iglesia que se conecta buscando tener más comunión contigo, tener un profundo conocimiento de lo que es tu palabra. Señor, apenas sabemos un punto 0,00001%, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo sabremos y conoceremos más de tus planes perfectos para nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos y que sea tu Espíritu Santo el que hable en la voz de este siervo tuyo, y los que vayan en camino, llévalos con bien a su casa, Señor, llévalos con bien a su lugar donde van a escuchar o a ver este video, y quita todo obstáculo, toda preocupación, toda situación que pueda distraernos de este tiempo de meditación y de estudio en tu hermosa palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues yo muy contento, buenas noches. La verdad es que es un gran privilegio para mí el poder concluir, la semana que antes será la clausura con nuestro amado pastor Alejandro Alucin. Sin embargo, hoy es la última clase del 2023, hermanos, y yo estoy súper contento, estoy muy feliz porque hemos avanzado mucho, hemos tenido un tiempo de estudio hermosísimo, y bueno, pues vamos a continuar el día de hoy con ello. Ha sido un año de muchos retos, de muchos esfuerzos. Nos vemos el 9 de diciembre en Toluca para la graduación, si Dios lo permite y no llega antes, o no nos lleva antes, mejor dicho. Y el 16 de diciembre nos vemos en Vida Nueva para el Mundo, en el Campus Norte, para la graduación también. Y pues ahorita disponer nuestros corazones con el capítulo 11, vamos a ver del versículo 1 al 30 del libro de los Hechos. Pues un capítulo muy controversial, pero muy hermoso. Sabemos que pues es el historiano Lucas el que lo hizo, años 63-70, lo hizo en Jerusalén, lo hace a los testigos de Judea y Samaria. Y aquí hay una literatura topográfica muy importante porque hablamos de una literatura geográfica, se habla de 32 regiones, de 58 ciudades, se habla de 12 islas, de 4 mares, un río, 2 montes, 3 templos, 11 sinagogas, un teatro, 2 cárceles y 13 casas. Así de detallado es este libro con la literatura geográfica que hoy tenemos. El objetivo principal es reconocer el derecho, la gracia que Dios le da a los gentiles como tú y como yo, para que tengamos salvación, pero también para que tengamos al Espíritu Santo. Entonces, con esto yo quisiera dar inicio al estudio, como lo habíamos dicho. Me voy a permitir ir leyendo porque son 30 versículos. Se me hace un poco tedioso leerlos completos y después ir uno por uno. Sin embargo, vamos a ir bajo el liderazgo del Espíritu Santo leyendo lo que es este informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Como ustedes bien saben, hay una réplica de lo que informa Pedro a la iglesia de Jerusalén en cuanto a lo que sucedió en el capítulo 10 en la casa de Cornelio. Empiezo con la lectura del capítulo 11, versículo 1, y dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén,
disputaba con ellos, los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Dice, aquí hay una confrontación, y entonces vamos a dividir esta primera parte del versículo 1 al versículo 3, y posteriormente nos vamos a ir del versículo 4 al versículo 15. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de lo que dice la palabra, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Reina Valera 1960, la actualizada a 1960, y entonces vemos que aquí hay una gran obra. La grandeza del Espíritu Santo se derrama en Cesarea y no se podía ocultar lo que estaba sucediendo, porque hablamos de una ciudad en Judea en la que había muchos gentiles y también habían recibido este don de salvación y al Espíritu Santo. Sin embargo, era algo que no se podía ocultar. Miren, las cosas que Dios hace son tan grandes y salpican tanta bendición que normalmente no se puede ocultar lo que Dios hace en la vida de un creyente, y mucho menos en la vida de un gentil. Vamos a ir viendo poco a poco las diferencias que han existido con los gentiles y con los judíos, y las limitantes que existían con los judíos para la predicación del evangelio. Sin embargo, es importante recalcar que una cosa es la religiosidad de los judíos y otra cosa muy distinta es el paganismo de los gentiles, que, dicho sea de paso, tú y yo hemos experimentado muchas veces ese paganismo cuando estábamos fuera de Cristo. Como lo digo cada clase, a menos que alguien que esté en el foro pues sea de ascendencia judía y haya sido educado conforme a las normas judías que vienen en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico. Sin embargo, es imposible que no se pueda notar en un gentil en aquella época lo que el Espíritu Santo había hecho, porque estos judíos de los que estamos hablando son los llamados judíos celosos de la circuncisión. Entonces ellos se sentían ofendidos de que ese don que habían recibido los judíos también llegara a los gentiles, y prácticamente cuando Pedro sube a Jerusalén, sube y disputa con los que eran de la circuncisión. Hay una manifestación de estas personas en las que dicen: oye, ¿por qué estuviste con los gentiles? Y empieza el estudio entonces con este tema. Primero que nada dice: oyeron los apóstoles. Sabemos quiénes son los apóstoles. Ya estamos en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Ya pasó el capítulo 4 y 5, ya hay otra vez 2 apóstoles. El hijo de perdición ha sido sustituido por Matías. Y entonces escuchan estos 12 hombres y también los hermanos que estaban en Judea. Y aquí tenemos que entender lo que son los hermanos. Los hermanos va a ser ese título que se ocupa para identificar a otros creyentes conforme a la familia de la fe. Tú y yo nos decimos hermanos, y es muy curioso porque los que tenemos hijos o hemos tenido hijos chiquitos, cuando los niños empiezan a relacionar a sus tíos, a los hermanos y hermanas de papá y mamá, y de repente llegan a un lugar donde hay muchas personas que te dicen hermano y tú les dices hermanos, la primer controversia que existe en una mente de esta mente finita de un niño es: oye papá, ¿y este quién es? Este no sabía que era mi tío. ¿Por qué? Porque la relación carnal ha sido muy marcada en las familias y en los pronunciamientos que se dan en las reuniones. Nosotros entendemos esta hermandad conforme a la identificación de gente que cree en Jesús y que es reconocida como hija de Dios. Capítulo 1 del libro de San Juan, versículo 12 al 14, y a los que le recibieron se les dio la potestad de ser llamados hijos suyos, del Padre. ¿Ok? Jesús es nuestro hermano mayor, de acuerdo a Romanos capítulo 8, y entendemos lo que dice Mateo en el capítulo 12, del 46 al 50, muy importante para entender quiénes son los hermanos. Y le dijo uno a Jesús, estamos hablando de Jesús: he aquí tu madre
y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vemos cómo Jesús nos está catalogando como hacedores de su voluntad, o de la voluntad del Padre, mejor dicho, y nos da el nombre de hermanos. En ese orden de ideas, en este libro de los Hechos nos encontramos con este nacimiento de la palabra hermanos, en esa confraternidad de la fe, para que podamos entender el por qué los judíos tenían tanto recelo. Es importante, recuerda, tú como teólogo debes de ver en un libro a quién fue escrito, quién es el padre de la literatura, en qué época se escribió, dónde se encuentra Jesús en este punto y la etapa cultural, militar, económica y gubernamental que existe. ¿Por qué? Porque para los judíos era un poquito fuera de que se les llamara hermanos a gente que son gentiles y que tuviera la imposición de amarnos como si fuéramos judíos. Pues conocemos muy bien lo estrecha que es la religión judía en este sentido. Ahora bien, dice el versículo 3, y diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Recuerda que estamos hablando de la continuación del libro de los Hechos en el versículo 10, en el que ¿dónde se encontraba Pedro? Se encontraba en la casa de un gentil curtidor de piel. Más adelante vamos a entrar en este detalle. Las cargas que Pedro está contrayendo fueron cargas pues no sencillas, porque para empezar aquí denotamos que Pedro no era tan líder como muchos quisieran pensarlo, es decir, Pedro sí tenía un liderazgo dentro de la iglesia, sí, pero recordemos que Pedro había pasado una depresión y una situación muy fuerte de haber negado a nuestro Señor, y posterior a ello el Espíritu Santo lo levanta nuevamente, lo hace uno de los líderes de la iglesia, recordando el primer pastor de la iglesia, ya con nombre, se llamaba Jacobo, y era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, desde el momento en el que ellos lo están confrontando, se denota que no es ese líder que muchos creyeran que ya era Pedro. Estas cargas se le dan a una persona que se le consideraba un judío fiel y que se relacionaba con los gentiles, y dice, y que has comido con ellos. No solamente se les relacionaba, sino que también había comido con ellos. Para los judíos, el hecho de comer con una persona era por dos razones, o porque era un líder reconocido, o porque tenían alguna común unión en la misma religión judía, algún parentesco o algún negocio. No era tan sencillo llegar y sentarte con un judío a comer. Igual pasa con nosotros. Imagínate que estés sentado en un restaurante o en tu casa o en algún lugar en el que haya varias mesas y que de repente se siente alguien contigo sin pedir tu consentimiento y se ponga a comer contigo y a platicar. No es muy común que se dé esto. El ser humano por naturaleza, en lo que se refiere a la alimentación, es un tema muy familiar, muy estrecho, y ellos le reclaman a Pedro, primero que nada, estás entrando en casa de hombres incircuncisos. Recordemos que estamos hablando de los celosos de la circuncisión, y has comido con ellos. Entonces, Pedro prácticamente queda entre la espada y la pared por haberse relacionado con ellos y haber comido con ellos. Y muchos de los convertidos, muchísimos de los convertidos, eran judíos muy tradicionalistas. Entonces, no era normal para ellos que se diera la convivencia como la que Pedro tuvo, porque amén de todo ello, Pedro pues estaba como que rentando o viviendo en un cuarto de un gentil, posterior a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, posterior al capítulo 2 del libro de los Hechos 3 y 4, en el que vemos cómo Dios empieza a levantar a Pedro y a Juan y cómo hace grandes movimientos y conversiones. Hoy Pedro se encuentra desde el capítulo 10 en la azotea
de la casa de un curtidor llamado Simón. Entonces, es un poquito complicado entender este punto de vista desde un judío tradicionalista. Y entonces nos damos cuenta que cuando este cambio del capítulo 10 entra en el pueblo judío, va a causar una revolución, literalmente hablando, en la estructura judaica, en las creencias, porque para un judío creer en el Mashiach, en el Mesías, en Jesucristo, era complicado como lo es el día de hoy. Ya creer en Jesucristo era una transformación muy fuerte para ellos. Ahora, a eso súmale a que tengan que convivir con gentiles y vivir con gentiles, pues viene a ser algo más complicado todavía. Entonces, fue un cambio coyuntural tremendo el que se da con los judíos desde el libro de los Hechos, porque prácticamente los gentiles para nosotros, pues nos decían, ustedes como gentiles no se tienen que convertir a judíos y ponerse bajo la ley de Moisés. Capítulo 15 del libro de los Hechos, que me gustaría compartir con ustedes más adelante, habla precisamente del primer concilio que se dio, que es el concilio de Jerusalén. Y recordemos que en ese concilio se dieron 3 acuerdos muy importantes. El primero, ¿cuál era? Pues bueno, no comer de ahogado. El segundo, pues no comer lo ofrecido a ídolos o lo sacrificado a ídolos. Y el tercero, abstenerse de fornicación. Era y es y seguirá siendo lo que un gentil tiene que hacer cuando se convierta a Cristo. No tiene que ponerse kipá, no tiene que hacerse la circuncisión, no tiene que hacer ninguno de los rituales ceremoniales de Levítico, porque a nosotros no nos corresponde. Lo veremos más adelante. Entonces, para el judío era complicado que el gentil no tuviera que hacer nada más que creer y ellos tener que recibirnos como que si fuéramos parte de ellos. Entonces se les daba la instrucción, reciban a sus hermanos y hermanas gentiles como miembros plenos de su familia. Vean a los gentiles como no inferiores a ustedes. Recuerden que en el templo de Jerusalén, en aquella época, en las paredes principales, antes del patio de los gentiles, había un letrero, perdón, posterior al patio de los gentiles, había un letrero que decía que cualquier gentil que se encontrara ya en la parte que correspondía a los judíos, iba a ser golpeado o cazado como perro y se le iba a sacar. Eran letreros que se ponían porque los gentiles siempre han tenido delimitaciones hasta en el templo. Por lo tanto, en este tercer templo del que hablamos, se hizo el patio de los gentiles, que era la división donde estaban los mercaderes. ¿Recuerdas cuando Jesús volca las mesas en el capítulo 2 de San Juan? Y después más adelante lo vuelve a hacer. Era donde los gentiles hacían esta mercadería con ganado y con monedas, ¿ok? Entonces, entendiéndolo desde ese punto de vista, nos damos cuenta que era una objeción genuina respecto de, 1, la circuncisión, y 2, pues el por qué Pedro había entrado en un lugar en el que no le correspondía entrar y había comido con ellos. Estaban preocupados por Pedro, porque Pedro era de los que predicó a Jesús. Pedro fue de los más cercanos a Jesús. Recordemos que estuvo en el primer círculo íntimo con Juan y Jacobo, y ellos estaban preocupados por lo que Pedro estaba haciendo. Es como que si tú y yo tenemos una doctrina firme y de repente vemos que algún pastor o alguien que nos ha instruido en la palabra se empieza a desviar de lo que nosotros creemos correcto y llegamos a decir, oye, estoy preocupado, estoy preocupada porque pues mi hermano se está yendo por otro lado, ¿no? Lo hemos vivido y prácticamente entendemos esto. Ahora dice el versículo 4 al 15, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía y que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos
terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo, dice Pedro por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces y volvió a ser todo llevado arriba en el cielo. Y ahí vamos a dejarlo hasta lo que Dios limpió. Entonces vemos cómo Pedro empieza a contarles. Esta palabra dice, estaba yo en la gran ciudad, perdón, versículo 14 dice, empezó a contarles por orden lo sucedido. Esta palabra, por orden, empezó a contarles por orden lo sucesivo, en griego significa catexes, K-A-T-H-E-X-E-S, catexes, y nada más se maneja en el libro de San Lucas. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Pues Lucas, el doctor. Y aquí Lucas lo que quiere decir con catexes es en orden desde el principio, paso a paso, en orden cronológico, temporal y secuencial. Pedro les empieza a decir paso a paso lo que había visto. Y este registro del que estamos hablando viene en el capítulo 10, versículo 9 al 43. Es algo importante para la iglesia que Pedro lo vuelva a mencionar, muy importante. Es como Pablo en las defensas que diserta en sus 3 viajes a Asia, repite cómo cayó del caballo cuando fue a camino a Damasco y cuenta y relata la forma en la que llegó a la conversión en Cristo Jesús. Cuando la Biblia repite alguna situación, alguna circunstancia, quiere decir que es de suma importancia. Y aquí, un capítulo adelante, vemos cómo se vuelve a repetir lo que dice Hechos 10, del 9 al 43. Y Pedro dice que estaba, acuérdense que Pedro tenía hambre. Antes de todo esto, Pedro estaba orando en una parte de la casa alta y de repente tuvo hambre y en eso tuvo una visión y en esa visión vio cómo descendía un lienzo y de ese lienzo vio todo tipo de cuadrúpedos, vio todo tipo de animales que estaban descendiendo con él, fieras, reptiles, aves del cielo. Y aquí Pedro nos damos cuenta de que no está usando su autoridad apostólica para describir todo lo que sucedió, sino que aquí Pedro explica con precisión cada una de las cosas que está haciendo, porque Pedro bien pudo haber dicho, yo como apóstol no tengo por qué decirles la razón de que yo esté en casa de un curtidor y de todo lo que vi, y considero que se les debe de dar la oportunidad a los cristianos nuevos, gentiles, de que reciban el Espíritu Santo. No, Pedro no se ostenta con ninguna autoridad y con una humilde recitación empieza a contar todo lo que había sucedido, ¿ok? Aquí Pedro lo que está haciendo es precisamente decir que descendía del cielo en éxtasis, que esta palabra éxtasis, una visión, dice, y vi en éxtasis una visión, quiere decir que no fue real, pero el Espíritu Santo permitió que él viera en un ámbito espiritual, material e inmaterial, cómo descendía un lienzo con 4 bordes atados, en el que dice que descendía por las 4 puntas y era bajado del cielo y venía hasta mí. Quiero que pongan mucha atención, hermanos y hermanas, porque de aquí va a salir muchísima información. La exégesis que estamos realizando ahorita nos va a arrojar mucha información muy útil y de mucha bendición para lo que estamos abordando. Y vemos entonces que dice que fijó sus ojos y consideró, y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Y hubo una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Sin embargo, estamos hablando de un hombre que era temeroso de la ley ceremonial
capítulo 11 del libro de Levítico y que habla de la alimentación. Y en ese capítulo nos dice precisamente qué es lo kosher y qué no, qué es lo que deben de comer y qué es lo que no deben de comer. Pedro llegó a entender esta parte en cuanto a la mezcla de animales, en cuanto a todo lo que venía descendiendo, de manera que él, cuando vio esto, pensó que no era limpio y que era inmundo. Y aquí entonces vemos que este lienzo, cuando va descendiendo, dice que desciende de los cielos, hermanos y hermanas, y dice que viene atado en los 4 extremos. Este lienzo, muchos teólogos, y yo estoy de acuerdo con ellos, consideran que no hablaba de animales o de alimentación kosher o no kosher, sino este lienzo como tal está hablando de personas. Hechos 10:28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común, a ningún hombre, discúlpenme por favor, que a ningún hombre llamen común o inmundo. Repito, entonces, Hechos capítulo 11, versículo 9. Quiero que abras Hechos 11:9 que estás viendo ahorita y quiero que te vayas también a Hechos 10:28. Vamos a hacer una exégesis profunda de este punto. Hechos 11:9 dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10:28 dice, vosotros sabéis cuán abominable, cuán contaminable, cuán sucio, es horrible, es algo que para el judío le causa, perdónenme la expresión, le causa repulsión y asco el poder juntarse o acercarse a un judío. No es grato para ellos. Y él dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El lienzo viene atado por 4 extremos, tal cual como son los 4 puntos cardinales que desciende del cielo la gracia del Padre y que recae en la tierra y abraza a todo ser humano. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a los judíos que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda y tenga vida eterna en ninguna manera. Dice, de tal manera amó al mundo, amó al cosmos. El cosmos se encuentra constituido por judíos y por gentiles. Llámale gentil a todo aquel que no es judío. Entonces, no se trata nada más de alimentos kosher, sino se trata de que desciende en visión este lienzo y lo que se trataría de entender es que la salvación también es para ti y para mí y para cualquier extranjero y ya no somos cosa inmunda, sino que ahora nosotros somos la iglesia. El lienzo se convierte en la iglesia, ¿ok? El contenido kosher para los judíos y no kosher para los gentiles, como tal, hay una distinción y hay una división en todo esto. Te voy a pedir que me acompañes al libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 18. Efesios 2, perdón, del 11 al 18, y dice, híjole, el tiempo no me está ayudando mucho, pero me voy a apurar. La reconciliación por medio de la cruz. Me gusta mucho cómo se da esto, porque esta reconciliación de la que estamos hablando dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos para la carne, erais llamados incircuncisos por la, ay Jesús, es que no veo, discúlpenme por favor. Repito, por tanto, es Efesios capítulo 2:11, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, perdón, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y con esto concluyo por el tiempo. De ambos pueblos. ¿Quiénes son ambos pueblos? Judíos y gentiles. ¿Ok? Entonces, vemos que hay una admisión de culpabilidad en este tema, pero también de liberalidad en cuanto a que ahora nosotros hemos recibido una ciudadanía de hijos de Dios, no como gentiles, no como judíos, sino como iglesia, porque Cristo mora en nosotros, porque su sangre limpió toda división de creencia, de religión y de cultura, para que solo lo alabemos a Él. Y entonces le dicen, dice Pedro, y en el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Desde el versículo 11 dice, ya estoy 11 de Hechos, ¿ok? Y he aquí que luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Entramos en la casa de un varón. Esto debió de haber sorprendido a los interlocutores de una manera tremenda, porque es una admisión de culpabilidad en la que Pedro dice, pues sí, yo entré en casa de Cornelio, o sea, en realidad tuve que ir a casa de Cornelio, era una prohibición que se daba por la costumbre y la tradición judía, no viene en la ley de Moisés, seamos muy claros con esto, no es algo que la ley de Moisés prohíba, sino que se fue generando como prohibición por una tradición. Recordemos que de la época intertestamentaria al Nuevo Testamento hubo 433 normas o leyes adicionales que se dieron en el judaísmo, entonces no era algo que viniera en la Torá, y aquí Pedro tuvo mucho cuidado en cómo interpretar y decir que había entrado en la casa de un varón en la cual, dice Pedro, quien nos contó, versículo 13, cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo que enviara hombres a Jope. Fíjense qué inteligente o cómo el Espíritu Santo obró en Pedro. Pedro dice, sí tuve que entrar en la casa de un varón, pero este varón que me mandó llamar tuvo una visión con un ángel y no estaba mintiendo. Cornelio también era piadoso, era temeroso de la palabra, era alguien que guardaba los mandamientos como gentil, y pues prácticamente se le aparece un ángel y le dice, tiene una visión, perdón, y le dice este ser que mande llamar a un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro, cuando les cuenta a los judíos, lo hace con este elemento conector, si me permites usar el término, este elemento conector de lo divino, de lo puro, de lo santo y lo sublime, a lo gentil. ¿Me doy a entender? ¿Para qué? Para que cuando ellos reciban este mensaje entiendan que también hubo poder sobrenatural en este hombre para llamar a Pedro y para que recibiera este mensaje de salvación. Dice, ¿fue permitido que un ángel entrara en la casa de Cornelio? Pues entonces también debe ser permitido que yo, un ser común y corriente, pueda entrar en la casa de Cornelio. Recordemos que Cornelio mandó llamar a toda la familia. Yo imagino que Cornelio debe de haber llenado unos 10 microbuses de Cesarea, con la ruta de Cesarea, con familiares y amigos, para que escucharan el mensaje de Pedro, porque era un mensaje de salvación, ¿ok? Y entonces Pedro dice, si entró un ángel, ¿por qué no voy a entrar yo cuando me manda a llamar un varón? Y dice el versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro está hablando de Pentecostés,
Pedro está describiendo el derramamiento del Espíritu Santo como se dio y ahora muestra que hay un sello de aprobación por parte de Dios en la obra redentora de Jesús a través de la cruz hacia nosotros los gentiles. Le está explicando a los celosos de la circuncisión, gente muy dura, con un arraigo profundo de las raíces judías, a que entiendan que también para nosotros es la salvación por el elemento conector divino del Espíritu Santo en nosotros. Y en este punto, Pedro le dice a los celosos de la circuncisión que, conforme a lo que explicaba, ellos no podían negar el derecho y lo que comentaba al principio de la clase. ¿Cómo es que nosotros recibimos por gracia ese llamamiento santo a ser llamados hijos de Dios? Y versículo 16 del capítulo 11 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, pregunta Pedro, para que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, de manera que también los gentiles han dado, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, dicen ellos. Entonces, aquí nos damos cuenta de cómo, si Dios ha concedido ese don a los judíos, ¿por qué no a nosotros? Pedro hace una pregunta a los mismos judíos: ¿quién era yo para poder estorbar en el plan de Dios? Pudo haber sido como Jonás, ¿te acuerdas? A Jonás se le mandó a predicar el evangelio de la salvación, no de la cruz, el evangelio del arrepentimiento de la salvación, que es muy diferente a Nínive, ¿te acuerdas? En el Antiguo Testamento, en los profetas menores. ¿Y qué hace este hombre? Compra un ticket y se va en alta mar porque no quiere ir a Nínive. El Señor lo lleva a una gran tormenta en la que Jonás dice: es necesario que yo abandone el barco porque aunque ustedes clamen a todos sus dioses, esta tormenta es ocasionada por mí y mi Dios me quiere llevar a predicar el evangelio. Estoy parafraseando lo que dice Jonás 1 y 2, en el capítulo 1 y 2. Pedro pudo haber huido, nada más que también a Pedro le hubiera alcanzado una tormenta para llevarlo a casa de Cornelio, por lo cual Pedro dice: ¿sabes qué? No soy nadie para estorbar en el plan de Dios. Y aquí nosotros vemos cómo todos los cristianos estaban de acuerdo en lo que las escrituras decían. ¿Por qué? Porque también viene registrado en el capítulo 1 del libro de Marcos, versículo 8. Dice Juan: yo los he bautizado, a la verdad yo los he bautizado en agua, pero él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Había caído el Espíritu Santo a partir del capítulo 17 y 18 del libro de los Hechos, del versículo 17 y 18 del capítulo 11 de Hechos, sobre los gentiles en casa de Cornelio. Y también vienen promesas como las que dice Isaías 49:6. Isaías 49:6 dice: también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es decir, a Jesús le está dando para que sea luz de, recuerda, naciones y gentiles. Es exactamente lo mismo y se refiere a nosotros, ¿ok? Entonces, hay muchos que hoy ven la obra de Dios y ven muchas obras, pero ¿sabes qué? Que la sola actividad no puede validar la obra de Dios si no está sustentada por su palabra. Recuerda que la palabra de Dios es la que confirma todo lo que Él tiene para ti y para mí. Si no viene en la Biblia, no creas que viene de Dios, ni creas palabra de alguien que se cree un predicador o un profeta. Todo lo tienes que checar como los de Berea, lo vamos a ver más adelante en este libro, para que puedas confirmar que es plan de Dios y confirmación de Dios en tu vida. Y dice entonces en el versículo 18, 11, capítulo 11, versículo 18, que oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios. Los que eran de la circuncisión quedaron pasmados de verdad. Cayó el Espíritu Santo
sobre los gentiles, se quedaron en shock, pero posterior a ello, glorificaron a Dios. Y aquí se ve el poderoso mensaje de transformación de los judíos en Jerusalén, porque ahí es donde nosotros vemos como lo que decíamos en el capítulo 2:11 del libro de los Hechos, que en Cristo ahora los que estábamos en otro tiempo lejos, ahora por la sangre de Jesús, 2:14 de Efesios, porque Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí vemos lo glorioso que es para nuestro Dios que pueda permitir que esos prejuicios, esas creencias falsas y tradiciones sean aplastadas para que el Espíritu Santo nos vuelva uno. Continuamos con el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ponga atención, Dios, el tiempo, que se detenga el reloj. Ahora bien, otro punto. De aquí vamos a seguir otro punto de los tres segmentos que dijimos del 1 al 30. Ahora bien, dice la escritura con Lucas, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas vimos a Esteban. ¿Y con qué se inició la persecución? Con el lapidamiento de Esteban. Eso dio pauta a que se difuminara sobre toda la iglesia esa persecución que el día de hoy otra vez está retomando. ¿Ok? Y dice que hubo una persecución con motivo de Esteban, y dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, no hablando la palabra, sino solo a los judíos. Es bien importante esto. Al principio los cristianos, los primeros cristianos, hermanos y hermanas, quiero comentarles que nada más a los judíos les hablaban de la palabra. Pero estos hombres que fueron esparcidos en Chipre, en Antioquía y en Fenicia, se vuelven estos valientes que predican el evangelio en todo territorio del imperio romano, porque tanto Fenicia, Chipre y Antioquía eran parte de esta gran conquista de Roma que se vivía en aquellos tiempos, y empezaron eventualmente a predicarle a los gentiles. Y dicen el 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio. Estos son esos valientes, esos héroes que meten como punta de lanza el evangelio en una de las ciudades más importantes de Roma, si no es que la tercera. La primera ciudad más importante en este tiempo para el tiempo cultural, gubernamental y financiero es Roma, la segunda viene a ser Alejandría y la tercera viene a ser Antioquía. Antioquía fue creada o fundada en el año 300 antes de Cristo y la creó Seleuco, que es uno de los herederos del imperio de Alejandro Magno. Seleuco era hijo de Antíoco. Seleuco más o menos habrá conquistado de 10 a 15 ciudades y a todas les puso Antioquías. En este caso de la que estamos hablando, se le llamaba Antioquía de Siria o Antioquía de Orontes. Antioquía de Siria, que es de donde estamos hablando, de los varones de Chipre, no se me pierdan, por favor, estaba aproximadamente a 300 kilómetros, no, como 400 kilómetros al norte de Jerusalén. Estaba hacia el mar Mediterráneo y era muy conocida por sus negocios, repito, era la tercera más importante, por sus negocios, por sus comercios, por su sofisticación, pero también por su inmoralidad. Es decir, si me permites ponerle peldaños a las ciudades, Roma significaba el poder, Alejandría significaba el intelecto, Atenas significaba la filosofía y Antioquía significaba la inmoralidad y la putrefacción de la humanidad.
en ese entorno cultural. Entonces, estos valientes llegan a la ciudad, una de las ciudades más fuertes en cuanto a la inmoralidad, y lo que vemos es que empiezan a predicar el evangelio, y al predicar ese evangelio, nos damos cuenta que esta ciudad viene a ser punta de lanza porque mucha gente se convirtió, y entonces se vuelve un centro de cristianismo bastante fuerte. Y nos damos cuenta de que la mano de Dios se encontraba con ellos. ¿Por qué? Mira, un ministerio no puede volver a las personas al Señor, no puede volver, ningún ministerio puede hacer que la gente se arrodille delante de Dios, a menos que Dios esté con ellos, es decir, esté con nosotros. Ni tu ministerio, ni mi ministerio, ni nuestro llamado va a ser sustentado para conversión si el Señor no está con nosotros. Y tengo 4 puntos importantes. Puedes convertir a personas a una personalidad sin la mano de Dios, sí. Puedes convertir a una persona sin la mano de Dios, la puedes transformar en una personalidad diferente. Si no, pregúntale a los youtubers, a los reggaetoneros, a toda esa gente que no tiene personalidad y se convierten a lo que ven en la tele. Puedes convertir a personas a un club social y que abracen las normas del club social. También a las personas a una iglesia o una institución como la que teníamos antes, de donde muchos venimos, la iglesia popular, pero no puedes convertir el corazón y el alma de una persona en genuino arrepentimiento sin la mano de Dios. No se puede. El arrepentimiento creyó y se convirtió al Señor. Es la descripción más fiel que vamos a encontrar. Dice el capítulo 11:21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En Antioquía, sí, en esa ciudad que te acabo de decir que estaba llena de pecado, y posterior a ello, enviaron a Bernabé, al hijo de consolación, y la iglesia de Jerusalén envía un hombre que se llama Bernabé, que lo conocemos, y previamente conocido por esa generosidad que viene en el capítulo 4 del libro de los Hechos, por esa aceptación que tiene con Pablo, y también se dan cuenta de que las nuevas noticias de que habían llegado a Jerusalén sí habían sido ciertas respecto de la conversión de los gentiles a la fe. Entonces, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, porque vio en la iglesia de Antioquía cómo todas las personas que practicaban el pecado se estaban volviendo a Cristo. Estaba la noticia de que llegó a Jerusalén, como lo acabo de decir, y entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a enviar a alguien maduro en la fe, a Bernabé, y Bernabé fue hasta Antioquía, y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Nos damos cuenta de que él llega y habla del Señor con gozo en Antioquía, y también vemos cómo tanto Saulo y Bernabé habían pasado pues algunos años juntos, por lo menos 10, 12 años, y en estos años se difundió mucho el evangelio, de manera que pues sabemos que hubo una separación posterior a ello, pero una de las transformaciones más importantes que se dio en el libro de los Hechos fue en Antioquía, discúlpenme por favor, fue en Antioquía, y lo vemos porque se vuelve un centro de enseñanza y predicación en el que tenía predicadoras de primer nivel, hablando de Pablo, de Bernabé, de Pedro, de Ignacio, de Teófilo. Y ya para el tercer y cuarto siglo estaban Teodoro, Crisóstomo, y había mucha gente que estaba convertida y que hablaba del Señor con denuedo. ¿Por qué? Porque se había derramado el Espíritu con conversión y creyeron al Señor en todo esto. Aunque había también algunas predicaciones informales, como lo hemos visto en el libro de los Hechos, de alguna manera los griegos anunciaban el evangelio de Jesucristo con temor y temblor, y por ello es que a los discípulos en Antioquía se les llama cristianos
por primera vez, dice en el versículo 25, y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo ¿a dónde? Antioquía. Vente, Pablo, vamos a predicar a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, como lo repito, se les llama cristianos. Se les había llamado de muchas maneras. Se les había llamado discípulos, Hechos capítulo 1, 15. Se les había llamado santos, Hechos capítulo 9, versículo 13. Se les había llamado creyentes, Hechos capítulo 5, versículo 14. Se les había llamado hermanos, Hechos capítulo 6, versículo 3. Se les había llamado testigos, capítulo 5 del libro de los Hechos 32. Se les había llamado los del camino, Hechos 9, 2. Se les había llamado los nazarenos, Hechos 24, 5. Pero a partir del 26 se les llama a los discípulos de Jesucristo lo que tú y yo somos, pequeños ungidos. Somos cristianos. La terminación ian significaba partido de, es decir, Crist, ian, guión, o, del partido de Jesús, ¿ok? Crist. La palabra cristiano se divide en tres: Crist, guión, Ian, guión, O, que somos del partido de Jesús. Y en esta descripción que nosotros vemos, había también, dice el versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Pablo. A Agabo lo vamos a ver más adelante en una de las intervenciones que hace. Ahorita vamos simplemente a ver lo que se refiere a los cristianos. Les comentaba que también había unos soldados que bajo la orden de ciertos generales del ejército identificaban este nombre de Ian como un soldado cesariano, lo mismo que cristiano, cesariano del partido del César, cristiano del partido de Jesús, más o menos para que entiendas lo que quería decir. En Antioquía, pues nos encontramos con esta situación de burla que había antes, de inmoralidad, pero cómo se empieza a llamar a los creyentes a una conversión genuina. Entonces, hoy nosotros, pues debemos de estar conscientes del nombre que se le da a un cristiano. Que tú te llames cristiano tiene una gran responsabilidad. Algunos pastores lo dicen y predicadores: si vas a pegarle una estampita a tu coche que dice que eres cristiano, ten cuidado, porque pues le estás poniendo un foco rojo a tu automóvil para que todo mundo vea lo que haces, y si haces algo malo, los vas a tropezar a ellos, y de quien van a hablar mal no es de ti, sino de Jesucristo. Entonces, tengamos mucho cuidado con ese nombramiento. Por último, hablo del hambre que dijo Agabo que se iba a dar. No sabemos qué es lo que quería dar a entender respecto de esto. Sí se dio esa hambre en la época del emperador Claudio. Sabemos también que fue marcado con las consecuencias del imperio grecorromano, y que se había dado también en Egipto con el hambre respecto de algunas profecías. No entraremos en detalle en eso, pero vemos cómo los discípulos, algunos se retraen y empiezan a dar generosamente para enviar a los creyentes de Judea, y entonces vemos la alta estima que se le tiene tanto a Bernabé y a Saulo, que evidentemente ellos fueron los que se les dio para que los llevaran ese alivio y ese descanso monetario a los hermanos en Judea. Y bueno, con esto concluiríamos el tema. Es mucha la información que hoy vimos. Espero haber sido claro en la exposición, y pues les robé el tiempo que les había prometido, 8, 9 minutos,
pero pues bueno, dejo el micrófono abierto para que si hay algún comentario, lo hagan saber. Alejandra, Ale, porfa, si gustas llevar la dirección de las participaciones. Sí, adelante, tenemos a Israel. Gracias. Buenas noches, pastor. ¿Cómo Oiga, estás, Israel? Tu hermano en Cristo, a tus órdenes. bien a todo, gracias a Dios. Oiga, pastor, el pastor Héctor nos enseñó y nos retó a que Pedro en el camino a Damasco le indicáramos dónde estaba el caballo. Y la verdad nunca pudimos encontrar el caballo en ese pasaje. ¿Querrás decir, Pablo? Digo, perdón, Pablo. Ajá, el caballo, el pastor Héctor no, ¿qué Héctor? Héctor Brum. Ah, ok, claro, sí, los retó a saber en dónde estaba el caballo, en Sí, todo este proceso. del caballo cuando iba camino a Damasco. Pues mira, yo creo, con todo el respeto que me merece mi amado hermano Héctor, que en la Biblia, como todos sabemos, en ocasiones menciona algunas características que son dignas de resaltar por la importancia de